Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el episodio de hoy vamos a hablar de una sociedad secreta de matemáticos. Vamos a hablar de los misteriosos Bourbaki, el grupo que revolucionó las matemáticas. Imagina un salón antiguo, con paredes cubiertas de tablones repletos de fórmulas y símbolos que desafían la intuición. En el aire flota el aroma del papel viejo y la tinta fresca, como si cada línea escrita llevara siglos guardando un secreto imposible de descifrar. Al fondo, un grupo de jóvenes matemáticos, casi ocultos en la penumbra, debate con fervor. Hablan de una misión trascendental: refundar por completo la forma en que entendemos las matemáticas. En ese ambiente casi conspirativo surge un nombre que los unirá y los ocultará a la vez: Bourbaki. ¿Quién es Nicolás Bourbaki? Nadie puede decirlo con exactitud. Quizás un general olvidado de la guerra franco-prusiana, quizás solo una broma académica que se convirtió en mito. Sin embargo, ese nombre cobraría vida propia y revolucionaría el curso de la matemática moderna. A pesar de ser un seudónimo ficticio, pronto la comunidad académica mundial se vería sacudida por las obras firmadas con esas 9 letras misteriosas. A simple vista, parecía inverosímil que un colectivo entero se escudara tras un único nombre. ¿Qué los motivaba a ocultar sus identidades reales? ¿Un deseo de humildad? ¿Una rebeldía contra el individualismo científico? ¿O tal vez una ambición tan grande que necesitaba de un manto de secretismo? Este enigma cautivó a estudiantes y profesores por igual, pues nunca antes había existido un grupo que publicara de forma anónima, con el único fin de reestructurar todo el edificio de las matemáticas. Para desentrañar este misterio debemos trasladarnos a la Francia de la década de 1930, en la época de entreguerras, cuando el país aún lamía sus heridas y la universidad buscaba nuevas vías para fortalecer el espíritu intelectual. André Weil, Henri Cartan, Jean Dieudonné, Claude Chabelet y muchos otros genios en ciernes sintieron la necesidad imperiosa de dar un salto radical en la enseñanza y la investigación. Veían que cada disciplina, álgebra, geometría, análisis, avanzaba a tientas y con un lenguaje dispar, dificultando la unificación y la creatividad. ¿Por qué no rehacer la base desde cero? ¿Por qué no diseñar un método axiomático y unificado que le diera sentido coherente a todas las ramas del saber matemático? En esas reuniones casi secretas, que hoy nos parecen material de leyenda, forjaron la idea de crear un gigantesco tratado que abarcara desde las nociones más elementales hasta los desarrollos más vanguardistas, todo bajo la firma de un mismo y enigmático autor. Así nació Bourbaki, un escudo tras el cual sus verdaderos artífices trabajaron sin descanso, revisando una y otra vez cada definición, cada demostración, cada teorema, hasta que alcanzaran un grado de rigor y elegancia que no dejara resquicio a la duda. Esta obsesión por la perfección pronto se convirtió en el sello característico de Bourbaki. Sus publicaciones, escritas con un estilo sobrio y a la vez impecable, se propagaron por universidades de todo el mundo. Algunos alabaron su audacia, otros criticaron la complejidad de sus textos. Sin embargo, lo que nadie podía negar era la fuerza arrolladora de su visión: mirar las matemáticas como un conjunto unificado de estructuras, capaz de conectar disciplinas aparentemente dispares y de inspirar
a nuevas generaciones de investigadores. Pero a pesar de su innegable influencia, Bourbaki seguía envuelto en un velo de misterio. No existía una sola fotografía oficial de él. Nadie podía invitarlo a un congreso con plena certeza de su presencia física. Y la prensa, curiosa o incluso escéptica, se preguntaba si, en realidad, Bourbaki existía. Con el tiempo, las leyendas en torno a este personaje colectivo crecieron, alimentadas por anécdotas que mezclaban rigor científico con un sentido del humor fino y casi críptico. ¿De dónde surgió entonces esta necesidad de operar desde el anonimato? ¿Acaso los egos individuales quedaban relegados frente a la grandeza de la empresa compartida? ¿O se trataba de un gesto poético, una ironía sofisticada para demostrar que la matemática trasciende a las personas y solo obedece a la verdad de las demostraciones? Cada pregunta, cada rumor, cada teoría alimenta la curiosidad de quienes se acercan a la figura de Bourbaki. Y he aquí nuestra misión: desvelar paso a paso los orígenes de este grupo, sus motivaciones profundas, las hazañas intelectuales que cambiaron el rumbo de la ciencia y las vivencias, a veces divertidas, otras casi increíbles, de esas mentes brillantes que se atrevieron a pensar las matemáticas de una manera completamente nueva. Si te intriga la historia de una revolución silenciosa que se forjó sin fanfarrias y tras un velo de secretismo, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a la historia de Bourbaki, el colectivo que decidió reinventar la matemática moderna y que, a pesar de su anonimato, terminó dejando una huella tan profunda como indeleble. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y las ideas, donde cada capítulo será una pieza del rompecabezas que formó este mito académico. Y al final, quizás descubras que no se trata solo de un nombre, sino de un ideal que nos invita a replantearnos qué es la matemática y qué podemos lograr cuando un grupo de grandes mentes se une tras un propósito común, sin preocuparse de la fama individual. ¿Listo para abrir esta puerta a lo desconocido? Atrévete a conocer a Bourbaki, el nombre que oculta el secreto de una de las gestas intelectuales más sorprendentes del siglo XX. Y quién sabe, tal vez te veas inspirado a cuestionar no solo los fundamentos de las matemáticas, sino también la manera en que concebimos la colaboración y el saber mismo. Adelante, el misterio espera. Tras este arranque lleno de intriga, retrocedemos en el tiempo hasta la Francia de la década de 1930. El país todavía sufre las secuelas de la Primera Guerra Mundial y la incertidumbre política y económica se respira en el ambiente. Las universidades, que deberían ser baluartes del conocimiento, padecen una fuerte dispersión pedagógica. Cada cátedra presenta los temas a su manera y no hay un consenso claro sobre cómo organizar el vasto universo de las matemáticas. En este escenario, un puñado de jóvenes, la mayoría profesores recién nombrados o investigadores de talento prometedor, se aburre soberanamente de los viejos manuales y los planes de estudio anquilosados. Algunos rondan los 20 y tantos años, otros pasan apenas de la treintena. Se ven a sí mismos como los paladines de un nuevo orden matemático que, por fin, deshaga el caos de teorías y notaciones dispersas. El desencadenante surge durante un congreso en el que varios de estos inquietos cerebros se encuentran cara a cara. Entre charla y charla descubren que comparten una queja común. Las matemáticas necesitan un lenguaje unificado y un enfoque más coherente. Se preguntan por qué no empezar de cero y reconstruir toda la disciplina desde sus cimientos lógicos más básicos. Nadie duda
de que sea una empresa titánica, pero su espíritu idealista los impulsa a soñar en grande. Ya de vuelta en París, entre paseos por el barrio latino y tertulias improvisadas en cafés, se consolida la idea de formar un grupo de trabajo. La primera reunión oficial tiene lugar en un lugar poco glamuroso y, sin embargo, mágico a su manera. Una pequeña estación de montaña cerca de Bes-en-Chandès, en plena región de Auvernia. Alejados del bullicio de la ciudad, rodeados de paisajes serenos, estos matemáticos se recluyen para discutir sin interrupciones el plan maestro que podría cambiarlo todo. El ambiente en esas sesiones iniciales alterna entre el rigor y la camaradería. Unos se muestran más pragmáticos. Tenemos que empezar por el conjunto de axiomas y alinear el álgebra, el análisis, la topología y lo que haga falta. Otros, más apasionados o incluso románticos, sueñan con una obra monumental que fascine tanto a expertos como a principiantes. En cualquier caso, a todos les une un mismo empeño: sintetizar la esencia de las matemáticas en un corpus unificado y sin fisuras. Desde el principio surge una pregunta inquietante: ¿firmarían los resultados con sus propios nombres o buscarían alguna forma de destacar la obra colectiva por encima de las individualidades? Imaginaron diversas opciones, desde firmar como Grupo X hasta utilizar las siglas de sus apellidos. Pero un día, en un ataque de humor e ingenio, alguien recordó la leyenda de un general Bourbaki que había luchado en la guerra franco-prusiana. No estaba muy claro si se trataba de una anécdota histórica o una broma, pero la sola sonoridad de Bourbaki pareció resonar con fuerza entre ellos. Así, algo que empezó como una broma ocurrente terminó convirtiéndose en el seudónimo colectivo. La elección revelaba, además, un matiz irónico. Estaban a punto de librar su propia batalla intelectual para reconquistar el terreno de la claridad y la estructura en las matemáticas. Y no lo harían como André Weil, Henri Cartan, Jean Dieudonné, Claude Chabelet o Solem Mandelbrot, nombres que sin duda llegarían a ser influyentes, sino como una única figura enigmática: Nicolas Bourbaki. En las subsiguientes reuniones, el entusiasmo iba en aumento. Se repartían tareas. Unos se encargarían de bosquejar los axiomas de la teoría de conjuntos y de la aritmética, mientras otros buscarían la manera de armonizar las definiciones del álgebra. Se crearon también comités informales para debatir la terminología y la notación, pues la meta era evitar la confusión de los manuales preexistentes. Querían que su obra se leyera como si fuese un gran libro de referencia, con un estilo uniforme y un flujo lógico que permitiese pasar de un capítulo a otro sin tropezones. Durante las tardes, agotados de tanto debatir sobre definiciones y teoremas, se entregaban a bromas y comentarios sarcásticos sobre el estado de la educación matemática. A veces discutían con vehemencia, casi al borde del enfado, porque todos querían lograr la perfección en cada página. Pero la pasión compartida por la reforma unificadora les devolvía la cordura. Aquellas jornadas de diálogo intenso, a la luz de lámparas y con tazas de café desperdigadas por las mesas, cimentaron los primeros esbozos de lo que sería su obra magna. Al salir de esas reuniones, nadie se atrevía todavía a vaticinar que aquel proyecto clandestino marcaría a fuego a generaciones enteras de matemáticos, ni tampoco sospechaban cómo el nombre Bourbaki se iría convirtiendo en un mito. Lo que sí sabían era que deseaban mantener ese halo de secreto. No firmarían con sus nombres personales y, además, tendrían cuidado al filtrar información
a la comunidad académica. Solo mostrarían avances cuando estuvieran listos para causar un verdadero impacto. A medida que se fueron conociendo los primeros resultados, circulaban rumores sorprendidos. ¿Quién es ese tal Bourbaki que escribe tan bien y sabe tanto de todo? Surgieron conjeturas de que quizás era un veterano matemático oculto tras un seudónimo. Otros incluso pensaron que se trataba de un sabio excéntrico que no quería recibir honores. El grupo se complacía en alimentar el misterio y algunas veces, en un gesto de humor refinado, firmaban notas de prensa o enviaban misivas a congresos anunciando con solemnidad la presencia de Nicolás Bourbaki. Mientras tanto, los fundadores confirmaban que su método de trabajo en equipo resultaba eficaz. La retroalimentación inmediata corregía errores y limaba asperezas, lo que les permitía producir versiones cada vez más depuradas de los textos. De este modo, dieron inicio a su gran misión: reescribir las matemáticas. Así, ladrillo a ladrillo, se fue construyendo la identidad colectiva de Bourbaki. Un nombre ficticio, un estilo único, un objetivo casi utópico y un espíritu de colaboración sin precedentes. Lo que empezó como una camarilla de jóvenes apasionados se consolidaría en una escuela de pensamiento con sus propios rituales, reglas no escritas y un ideal común: lograr la mayor claridad y el mayor rigor que el mundo matemático pudiera concebir. En medio de aquel clima de posguerra, de cambios políticos y de tensiones intelectuales, el surgimiento de Bourbaki se transformó en uno de los eventos más estimulantes del panorama académico. Mucho más que un simple grupo de estudio, se convirtieron en una fuerza dinámica que en silencio y desde la sombra se proponía revolucionar el futuro de las matemáticas. Y en esa clandestinidad voluntaria, tal vez residía buena parte de su encanto y poder. Así se gestó el germen de la revolución, en reuniones modestas, tardes de discusiones encendidas y una chispa de ingenio al nombrar a un general que nunca existió o que, al menos, nadie conoció personalmente. Este fue el origen de la épica de Bourbaki, un acto de fe en la cooperación y la visión compartida, un compromiso con la excelencia académica y, ¿por qué no?, una forma de devolver la magia a las matemáticas, presentándolas como algo digno de admiración y de respeto unánime. Porque en el fondo, Bourbaki no era solo un grupo de eruditos, era la encarnación misma de una idea revolucionaria, una que, con el tiempo, sacudiría los cimientos de la enseñanza y abriría nuevas fronteras para la investigación científica. Aún quedaban por delante las grandes publicaciones, las polémicas, las anécdotas extravagantes y la huella profunda que dejarían en la cultura académica. Pero eso ya forma parte de otros capítulos de esta historia. En el corazón de Bourbaki habitaba un grupo de mentes brillantes que, a pesar de su juventud, irradiaban una pasión inusual por las matemáticas. Para entender la magnitud de su obra, vale la pena conocer a algunos de sus protagonistas y el papel que desempeñaron en la creación de ese mítico autor colectivo. Aunque hubo otros nombres asociados a esta aventura, los más recurrentes siempre fueron André Weil, Henri Cartan, Jean Dieudonné, Claude Chavelet y Slolem Mandelbrot. André Weil despuntó como uno de los cerebros más prolíficos y visionarios. Su dominio de la geometría algebraica y la teoría de números aportó un enfoque profundo y a menudo rompedor. Además, Weil ejercía como catalizador de ideas. No solo debatía las definiciones básicas, sino que también impulsaba al grupo a asumir riesgos intelectuales y a plantear cuestiones fundamentales que fueran
más allá de la ortodoxia de la época. Si Whale era el motor creativo, Henry Cartan fungía como una especie de arquitecto conceptual. Experto en topología y análisis, Cartan poseía la habilidad de simplificar las discusiones más enmarañadas. De su pluma surgían esquemas claros, conectando distintas ramas matemáticas con un tacto exquisito. Por otro lado, Jean Dieudonné se reveló como un escritor y corrector infatigable. Su obsesión por la precisión y el rigor hacía que revisara cada frase, cada símbolo hasta garantizar que las ideas se transmitieran con absoluta coherencia. En cuanto a Claude Chabelet, fue clave para afianzar la base algebraica del proyecto. Sus aportes en teoría de números y en la estructura de grupos permitieron a Bourbaki asentar conceptos esenciales, sin los cuales muchos desarrollos posteriores habrían perdido solidez. Finalmente, Solem Mandelbrot equilibraba el grupo con su experiencia en análisis complejo y su don para la organización. Gracias a él, las discusiones se traducían en avances concretos, ya fuese en la redacción de capítulos o en la logística de las reuniones. Así, cada integrante aportaba una pieza crucial: el empuje creativo, la claridad organizativa, la obsesión por la perfección formal o la experiencia para armonizar métodos y contenidos. Este equilibrio de roles y la fuerte crítica constructiva que se daban entre sí cimentó el éxito de Bourbaki. Bajo el halo de un único nombre, eran varias voluntades confluyendo en un mismo proyecto: transformar para siempre la manera de entender, enseñar y practicar las matemáticas. El principal legado de Bourbaki radica en su apuesta por una visión unificada de las matemáticas, algo que hasta entonces no se había abordado con semejante rigor y alcance. Desde sus primeras publicaciones, llamadas Elementos de Matemáticas, quedó claro que su objetivo no era solo crear un manual más, sino desarrollar un auténtico sistema axiomático que permitiera abordar cada rama: álgebra, topología, análisis o teoría de conjuntos, con un mismo lenguaje y una misma estructura conceptual. Uno de sus primeros éxitos fue la formalización rigurosa de la teoría de conjuntos, que establecieron como cimiento de todas las demás áreas. Para Bourbaki, sin una base sólida y coherente, no se podía aspirar a edificar un cuerpo matemático realmente robusto. Así, dedicaron centenares de páginas a explicar desde lo más elemental, cómo se define un conjunto y las operaciones básicas en él, hasta llegar a los fundamentos de las relaciones y las funciones, piedra angular de buena parte de la matemática moderna. En el campo del análisis, sus contribuciones también marcaron la pauta. El tratamiento de la topología, por ejemplo, se volvió paradigmático. Definieron con detalle la estructura de un espacio topológico y cómo ello servía para manejar con precisión conceptos como continuidad, convergencia y compactación. A partir de esa base común, cualquier resultado en análisis quedaba enmarcado en un contexto unificado, evitando confusiones de notación y facilitando el paso de un tema a otro. Al mismo tiempo, Bourbaki renovó la pedagogía. Su estilo de presentar definiciones y teoremas de forma rigurosa, con demostraciones pulcras y minuciosas, convirtió sus libros en obras de referencia para estudiantes avanzados e investigadores. Esta aspiración a la exactitud, si bien a veces parecía abrumadora, impulsó una forma más abstracta y general de concebir las matemáticas. Muchos cursos universitarios empezaron a usar las ideas bourbakistas, influyendo incluso en planes de estudio de todo el mundo. Otro gran acierto fue la introducción de la noción de estructura.
por ejemplo, grupos, anillos y espacios vectoriales, como eje central para entender la matemática. En lugar de contemplar cada tema como una isla aislada, Bourbaki mostraba cómo los mismos principios estructurales se repetían una y otra vez bajo diferentes disfraces. De esta manera, lograron tender puentes entre disciplinas en apariencia muy distintas. En definitiva, los avances de Bourbaki no se limitan a un listado de resultados puntuales, sino a la instauración de un nuevo paradigma. Con su empeño en la coherencia, el rigor y la abstracción, cambiaron para siempre el modo de investigar y enseñar las matemáticas, sentando las bases de muchas de las corrientes más influyentes del siglo XX y abriendo el camino a desarrollos que seguirían floreciendo con las generaciones posteriores. A pesar del aura de formalidad y rigor que se asocia a Bourbaki, el grupo cultivó un sentido del humor que a menudo sorprendía a los observadores externos. De hecho, esta mezcla de seriedad intelectual y bromas casi clandestinas fue una parte esencial de su dinámica interna. Una de las anécdotas más célebres involucra la presentación oficial de Bourbaki en congresos. Más de una vez, algún miembro enviaba una ponencia firmada simplemente como N. Bourbaki, sin mayor explicación, y nadie sabía exactamente quién aparecería. Se cuenta que en cierta ocasión los asistentes se quedaron esperando a un supuesto profesor que jamás se presentó, y Bourbaki adquirió así una fama casi legendaria, alimentada por sus mismas ausencias. También se habla de los entremeses de Bourbaki, pequeñas publicaciones o notas que rayaban en la parodia matemática. En reuniones privadas circulaban chistes internos que ironizaban sobre definiciones y teoremas comunes, y con frecuencia el colectivo firmaba como Bourbaki para darle un tono travieso a la crítica o la burla. Con estos recursos lograban que la colaboración se mantuviera fresca y divertida, aun cuando las discusiones más formales solían ser intensas y agotadoras. Por si esto fuera poco, existían los avisos de prensa, en los que Bourbaki anunciaba trabajos fantásticos y falsos, poniendo a más de uno en aprietos cuando intentaba buscar referencias inexistentes. Estos toques de comedia reforzaban su hermetismo, pues nunca quedaba del todo claro si se trataba de una broma, de un adelanto de un nuevo proyecto o del despiste deliberado de un grupo que disfrutaba jugando con su propia leyenda. Finalmente, se dice que en algunas sesiones de trabajo, tras concluir el día y guardarse los cuadernos repletos de anotaciones, los miembros se relajaban haciendo chistes sobre la imposibilidad de explicar a un público no especializado lo que hacían. Entre risas, comprobaban que su mayor satisfacción residía en ese constante intercambio de ideas y correcciones mutuas, aderezado con un humor tan sutil como irreverente. En estas anécdotas se percibe una faceta entrañable del colectivo, su irreverencia. Mucho más allá de la mística del anonimato y el rigor axiomático, Bourbaki fue también una hermandad que supo combinar genialidad con una buena dosis de humor, desahogando así la inmensa presión de crear algo verdaderamente revolucionario. La influencia de Bourbaki trasciende las anécdotas y el misticismo que rodea su nombre. Tal vez su mayor logro consista en haber sentado las bases de un enfoque axiomático y unificador de la matemática, que a día de hoy permea en la mayoría de los planes de estudio de nivel universitario. Cada vez que un estudiante abre un libro estructurado en términos de grupos, anillos o espacios vectoriales, o cuando un profesor insiste en la claridad de definiciones y demostraciones, allí se asoma la huella bourbakista. Además, varios de los grandes desarrollos del siglo XX
Bebieron de esta visión que entendía las matemáticas como un tejido interconectado de estructuras. Esta perspectiva favoreció la interdisciplinariedad, es decir, la posibilidad de que ideas nacidas en un ámbito muy específico se aplicaran con éxito en otros dominios. A nivel pedagógico, la impronta de Bourbaki también se dejó sentir. Muchos consideraron que sus textos eran exigentes e incluso fríos, pero al mismo tiempo los reconocían como un modelo de rigor y coherencia. Aunque hoy el debate sobre cómo enseñar matemáticas sigue abierto, la estela bourbakista impulsó la reflexión sobre la necesidad de fundamentos sólidos y el uso sistemático de una nomenclatura clara y unificada. Por otro lado, el colectivo sirvió de ejemplo de colaboración intelectual. En una disciplina a veces asociada a la genialidad individual, Bourbaki demostró que un equipo en sintonía puede asumir proyectos de una envergadura que difícilmente alcanzarían por separado. Este espíritu colaborativo se ha visto reflejado en iniciativas actuales, donde grupos internacionales de investigadores suman esfuerzos para resolver problemas que exigen un cruce de especialidades. Finalmente, incluso el aura de misterio que los caracterizaba ha nutrido la cultura matemática. Bourbaki es citado en obras de divulgación y en conversaciones de pasillo como esa leyenda inasible que contribuyó a forjar una nueva forma de pensar en el rigor y la belleza de la matemática. Así, su legado se mantiene vivo no solo por el contenido de sus publicaciones, sino por la actitud inconformista e imaginativa que sigue inspirando a generaciones de estudiantes e investigadores. Bourbaki nos deja la imagen de un colectivo que se atrevió a soñar con la reinvención total de las matemáticas. En un mundo marcado por egos y firmantes individuales, tomaron la singular decisión de borrar sus nombres para presentarse como un solo autor. Este gesto, que podría interpretarse como simple excentricidad, supuso en realidad una declaración de principios. La búsqueda de la verdad y la belleza en la matemática debía estar por encima de los créditos personales. Y sorprendentemente, esa visión no solo prosperó, sino que marcó un antes y un después en la forma de concebir y enseñar la disciplina. Hay quienes sostienen que el estilo de Bourbaki, tan meticuloso y axiomático, le resta un punto de espontaneidad a la matemática. Sin embargo, gracias a esa rigurosidad extrema, generaciones de estudiantes y profesores aprendieron a valorar la importancia de cada definición, cada hipótesis y cada detalle de una demostración. Bourbaki nos recuerda que la creatividad y el rigor no son polos opuestos, sino las dos caras de la misma moneda. Porque para que las ideas vuelen con libertad, es fundamental haber construido cimientos sólidos que las sostengan. Al final de esta aventura, Bourbaki trasciende lo puramente matemático para convertirse en un símbolo de colaboración. Su historia demuestra que cuando varias mentes apasionadas dejan de lado el afán de figurar y se centran en un objetivo común, es posible avanzar más lejos y con más fuerza de lo que cualquiera lograría por sí solo. Hoy las matemáticas siguen en constante evolución y el trabajo en equipo es más indispensable que nunca para afrontar problemas de una complejidad creciente. Así, cuando pensamos en Bourbaki, recordamos no solo los tomos exhaustivos que unificaron el saber matemático, sino también una actitud pionera y un tanto irreverente ante las convenciones. Su ejemplo perdura como una invitación para quienes creen que el conocimiento se nutre, ante todo, del diálogo, el compañerismo y la voluntad de cuestionar lo establecido. En la senda que abrieron estos visionarios, cada uno de nosotros puede encontrar la inspiración para seguir explorando, innovando y, ¿por qué no?, revolucionando la realidad a través del fascinante lenguaje de los números y las ideas. He aquí el legado más grande de Bourbaki. Y hasta aquí, querido oyente, este episodio de Matemáticas para Dormir.
A veces, los matemáticos tenemos esa fama de personas extrañas, poco sociables, pero cuando nos juntamos entre nosotros, somos capaces de crear cosas que perdurarán por toda la humanidad. Así que ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, sígueme y por supuesto deja un like. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.